Historias que siguen impactando al mundo entero. Edmund Kemper. El gigante que sabía demasiado, Edmund Kemper, no encajaba en el perfil de un criminal común. Medía 2 metros con 6 centímetros y pesaba 130 kilos. Pero su rasgo más peligroso no era su tamaño, sino su coeficiente intelectual de 145 a los 15 años. Cometió su primer crimen contra sus abuelos, pero tras años en un hospital psiquiátrico, logró convencer a los médicos de que estaba curado usando su intelecto superior. Ya libre, en la década de los 70, en California, Kemper se convirtió en una presencia constante en un bar llamado The Jury Room, donde solía beber con policías locales. Se volvió tan cercano a ellos que lo apodaban Big Ed, mientras los detectives discutían sobre los brutales asesinatos de estudiantes que aterrorizaban la zona. No sabían que el autor estaba sentado frente a ellos, pagando la siguiente ronda. Kemper incluso guardaba trofeos de sus víctimas en el maletero de su coche, aparcado justo fuera del bar policial. Su caída no fue por un error de cálculo, sino por aburrimiento. En 1973, tras cometer su crimen más atroz contra su propia madre, se dio cuenta de que la persecución había terminado. Llamó a la policía desde una cabina telefónica. El oficial al teléfono, creyendo que era una broma de su amigo Big Ed, le colgó 2 veces. Kemper tuvo que insistir y confesar detalles que solo el asesino sabía para que finalmente fueran arrestados. Joseph DeAngelo, el fantasma en el ADN. Durante 40 años, el asesino del Golden State fue el mayor héroe misterio de Estados Unidos. Cometió 13 asesinatos y más de 50 violaciones, moviéndose como un fantasma con los suyos. Su técnica era aterradora al entrar en las casas. Despertaba a las parejas con una linterna cegadora y obligaba a la mujer a atar al hombre. Luego, colocaba platos de porcelana sobre la espalda del hombre y le decía: si escucho que un plato se rompe, los mato a todos en 1986. Simplemente se retiró. Al rastro, la policía tenía su ADN, pero no había ninguna coincidencia en las bases de datos criminales. Parecía que moriría libre, hasta que en 2018 los investigadores intentaron algo radical a la genealogía genética. Subieron el ADN del asesino a GetMatch, un sitio web público donde la gente busca parientes lejanos. Encontraron a un primo tercero. A partir de ahí, trazaron un árbol genealógico inmenso hasta llegar a un hombre de 72 años que vivía tranquilamente en Sacramento en Joseph James DeAngelo, un ex policía. Los detectives vigilaron su casa y recuperaron un pañuelo usado de su basura. El ADN coincidió al 100%. El hombre que sabía cómo evitar a la policía porque él mismo había sido uno de ellos. Fue derrotado por un familiar lejano que solo quería saber de dónde venían sus antepasados. Jeffrey Dahmer. El silencio de los culpables. El caso de Jeffrey Dahmer no es solo la historia de un asesino, sino la historia de un sistema que decidió no mirar. Entre 1978 y 1991, Dahmer convirtió su apartamento en Milwaukee en una cámara de horrores. Lo que hace que esta historia sea insoportable es cuántas veces pudo ser detenido. Los vecinos de los apartamentos Oxford se quejaban constantemente del olor a carne podrida y el sonido de sierras eléctricas a las 3 de la mañana. Pero Dahmer siempre tenía una excusa: un congelador roto. El momento más oscuro ocurrió en mayo de 1991 a un chico de 14 años. Con Erak Sintasonfon logró escapar del apartamento de Dahmer, desnudo y drogado. 2 mujeres lo encontraron y llamaron a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Dahmer salió tranquilamente y les dijo que el chico era su pareja adulta y que estaban en medio de una pelea de amantes. A pesar de las protestas de las vecinas, los policías bromearon entre ellos y ayudaron a Dahmer a llevar al niño de vuelta al apartamento. Conerak fue asesinado esa misma noche. Dahmer no era un genio, simplemente vivía en una sociedad que ignoraba los gritos. Si venían de los barrios equivocados. Ted Bundy, el espejismo del encanto. Ted Bundy cambió la forma en que el mundo veía a los asesinos seriales. Antes de él, la gente imaginaba a un monstruo sucio escondido en un callejón. Bundy era guapo, elocuente, vestía trajes caros y
y había estudiado derecho. Utilizaba su apariencia para fingir lesiones, usando un cabestrillo o muletas para pedir ayuda a mujeres jóvenes para cargar libros en su coche. Esa era su trampa. Bundy escapó de la cárcel 2 veces, cruzando todo el país y siguiendo su rastro de sangre. Pero su ego fue su perdición. Cuando finalmente fue capturado en Florida, exigió representarse a sí mismo en el juicio. Convirtió la sala de justicia en un espectáculo de circo, haciendo chistes y ganándose la admiración de mujeres que le enviaban cartas de amor a la prisión. Pero debajo de ese encanto, Bundy era descuidado. En su última matanza en una fraternidad universitaria, dejó una marca de mordedura en una de las víctimas. En 1979, esa marca fue la prueba reina. Por primera vez en la historia, la odontología forense fue la clave. A pesar de todas sus palabras sofisticadas y sus trajes a medida, una simple marca de dientes lo envió a la silla eléctrica. Bundy murió demostrando que no importa cuán encantadora sea la máscara, el monstruo siempre termina dejando una huella.